Un saludo a todos los participantes en la segunda conferencia Avances de la Biofísica, Bioingeniería y Bioinformática 3D Bio 2021. Mi nombre es Yamir Alonso, investigadora del Centro de Biofísica Médica, y tengo el placer de presentarles el trabajo Caracterización físico-química de nanopartículas de cobalto recubiertas con carbono. Trabajo realizado en colaboración con la estudiante Rosemary López Alexander de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Oriente. La nanotecnología es la ciencia de manejar la materia a escala molecular y atómica. Desde sus inicios se ha desarrollado de la mano de los descubrimientos que permitirían la manipulación y control de estructuras a escalas nanométricas. En las últimas décadas, el estudio de las nanopartículas ha cobrado un auge cada vez mayor, debido a las manifestaciones de nuevas propiedades físico-químicas, diferentes a las que se observan en un sólido macroscópico con la misma composición química, y que ha permitido el desarrollo de diversas aplicaciones. Las nanopartículas son partículas cuyo tamaño está entre 1 y 100 nanómetros en al menos una de sus dimensiones. Presentan modificaciones de sus propiedades respecto al material macrométrico, como habíamos comentado, y pueden ser diseñadas para tener un área superficial de gran tamaño, alta reactividad y biocompatibilidad. Dependiendo de su forma, tamaño, características de su superficie y estructura interna, así como del porcentaje de átomos de superficie, las nanopartículas presentan propiedades únicas, propiedades magnéticas, ópticas, químicas, entre otras. Y su tamaño a escala nanométrica posibilita la interacción con estructuras celulares, subcelulares y moleculares. Las imágenes de la A a la D son microfotografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido, SEM por sus siglas en inglés, de nanopartículas de carbono. La imagen E es una microfotografía de una sección de cerebro de un ratón transgénico incubada con nanopartículas de plata que muestra acumulaciones de placa mieloide en verde y ferritinas en rojo. F es una microfotografía obtenida por colorimetría de detección de células tumorales mediante el uso de nanopartículas de oro, que adquieren un color rojo y cuando se acercan se vuelven púrpuras. Atendiendo a su tamaño, estructura interna, propiedades físicas y químicas, las nanopartículas se clasifican en nanopartículas recubiertas o funcionalizadas, nanopartículas poliméricas, de cerámica, lipídicas, metálicas, magnéticas, entre otros. Aquí vemos algunos ejemplos de nanopartículas metálicas, como nanopartículas de oro, plata, hierro y de cobalto. Estas últimas son el objeto de estudio de este trabajo. Las nanopartículas de cobalto también son partículas magnéticas. El estudio de las nuevas propiedades de las nanopartículas permite desarrollar diversas aplicaciones en esferas como la física, la química, alimentos, robótica, agricultura y particularmente en la biomedicina, donde se han obtenido resultados relevantes. Las aplicaciones de las nanopartículas en la biomedicina incluyen el transporte de fármacos, ya sea de drogas terapéuticas o de marcadores para el diagnóstico, separadores magnéticos de células marcadas, catalizador de la destrucción de tumores por hipertermia, agentes de contraste en imágenes de resonancia magnética, entre otras. Hemos insistido en que las propiedades de las nanopartículas, como el tamaño y la presencia de grupos químicos en su superficie, condicionan su comportamiento, biodistribución, eliminación, toxicidad y forma de transporte. Por otra parte, el estado de aglomeración determina la estabilidad de la suspensión, lo que influye directamente en las estrategias de ensayo a seguir, la eficacia de los métodos seleccionados y las concentraciones necesarias para obtener los resultados. Por todo lo antes expuesto, se hace imprescindible un profundo estudio de sus propiedades físicas y químicas, para un máximo aprovechamiento de estas en el desarrollo de nuevas investigaciones. Con el objetivo de realizar la caracterización físico-química de las nanopartículas de cobalto recubiertas con carbono, desarrollamos los siguientes métodos. En primer lugar, se preparan las suspensiones de nanopartículas de cobalto recubiertas con carbono estabilizadas con citrato de sodio. Para ello disolvemos las nanopartículas Turbobits Carboxy de la firma Aldrich en buffer fosfato salino, PBS por sus siglas en inglés, a una concentración de 1 mol por litro, a pH 7.4, y citrato de sodio 3 milimol por litro. Se agita vigorosamente y se sonica en un baño ultrasónico Vibracel a 400 watts durante 15 minutos. A partir de la solución madre se preparan las diferentes concentraciones agitando constantemente. Se realiza un espectro de absorción ultravioleta visible de las nanopartículas
midiendo la absorbancia a diferentes longitudes de onda en un rango entre 200 y 900 nanómetros. En todo momento se emplea el valor de absorbancia del blanco como valor de referencia. Además, se realiza una curva de calibración de la absorbancia en función de la concentración de nanopartícula en un rango de concentraciones entre 0,02 y 0,40 gramos por litro. Adicionalmente, se realizó la caracterización magnética. Se midieron los tiempos de relajación spin-spin T2 a 4 MHz empleando la serie de impulso Karl-Purcell-Melton-Gill a 20 grados Celsius. La gráfica representa los eventos en el transmisor con la secuencia de pulsos empleada y la señal que se obtiene en la bobina receptora. Se obtiene en primer lugar una caída exponencial de la señal denominada señal de inducción libre y al tiempo de eco aparece un eco de spin con una señal amortiguada cuya envolvente representa la caída exponencial caracterizada por T2. Por último, se realizó una curva de calibración de T2 en función de la concentración de nanopartículas en el rango de concentraciones entre 1 y 40 gramos por litro. El procesamiento de los datos y el análisis estadístico se realizó empleando el programa SPSS para Windows. Se obtuvieron los siguientes resultados. Se prepararon las suspensiones de nanopartículas estabilizadas con citrato. Como puede observarse, las suspensiones sin citrato de sodio correspondientes al tubo B de las fotografías es menos estable que la que contiene citrato de sodio 3 milimolar, correspondientes al tubo A, y la estabilidad se mantiene incluso luego de 24 horas de sonicación. La espectroscopía ultravioleta visible es una potente técnica para diversas aplicaciones. Cuando una sustancia absorbe el máximo de luz a una determinada longitud de onda, se da una relación única entre la sustancia y su espectro característico, que permite hacer un análisis cualitativo para determinar la presencia de dicha sustancia y un análisis cuantitativo para determinar las cantidades de la misma. Al realizar el espectro de absorción ultravioleta visible de la suspensión de nanopartículas de cobalto recubiertas con carbono estabilizadas con citrato de sodio, con una concentración de 0,1 miligramos por mililitro, se obtuvo un máximo de absorción a la longitud de onda de 281 nanómetros. A mayores concentraciones de nanopartículas, los valores de absorbancia sobrepasan el límite superior de detección del equipo. En la figura se muestra la representación gráfica de una curva de calibración de absorbancia a 281 nanómetros en función de la concentración de nanopartículas. Se obtuvo una relación directa entre ambos parámetros. El ajuste arrojó un coeficiente de correlación de 0,9933 a la ecuación de una recta y igual a m por x, donde m es la pendiente y alcanza un valor de 6,38 mililitros por miligramo. Este resultado evidencia una buena correlación de los datos a un comportamiento lineal en el rango de concentraciones estudiadas. La tabla muestra los valores dependientes de las curvas de calibración realizadas. Estas curvas de calibración se usan para entender la respuesta instrumental a un analito y para predecir la constelación del analito en una muestra por medio de la interpolación, siempre dentro del rango del parámetro empleado para construir dicha curva. En muchas determinaciones se cumple una relación proporcional entre la magnitud o intensidad del color que da la reacción y la cantidad del reactivo que lo provoca. Hay que advertir que la respuesta lineal no se obtiene en todo rango de concentraciones posibles, sino dentro de un conjunto de valores que dependen de numerosos factores, particularmente del método de medición. Por otra parte, este tipo de curvas no se limita solamente a la determinación de un elemento o compuesto químico, sino que tiene múltiples aplicaciones. La ecuación muestra el empleo de los valores obtenidos en la curva de calibración en la determinación de la concentración de la muestra desconocida mediante interpolación. Nunca extrapolación, porque las consideraciones de la ley de Lambert-Beer que rige la relación de la absorbancia con la cantidad de sustancia del analito solo es válido en un rango determinado de concentración. La concentración es igual a la absorbancia a 281 nanómetros entre la pendiente de la curva de calibración realizada bajo las mismas condiciones de ensayo. El cálculo de la incertidumbre para la concentración deberá considerar todos los componentes de la ecuación y sus correspondientes desviaciones estándar.
Se realizó la caracterización magnética parcial determinando el tiempo de relajación T2 a diferentes concentraciones y se construyó una curva de T2 en función de la concentración en un rango entre 0,1 y 50 miligramos por mililitro. Se observa un comportamiento semejante a una caída exponencial. No se obtuvo el comportamiento lineal esperado, por cuanto la presencia del paramagnético influye significativamente en los tiempos de relajación. Se observó un rango de concentración donde el T2 sigue un comportamiento lineal y alejado de este rango en ambas direcciones se observa una tendencia asintótica. En el caso de los valores por debajo del rango lineal, los valores de T2 tienden al valor de T2 del agua libre y en el caso de los valores de concentración por encima del rango lineal, una tendencia a la disminución de T2 hasta que la medición del parámetro no es posible por el límite de detección del equipo. Realizamos la curva de calibración de T2 en función de la concentración, acotando los valores de concentración al rango entre 1 y 10 miligramos por mililitro. Se observó un ajuste de los datos a una línea recta de la forma y igual a mx más n, con el valor dependiente de menos 25,79 mililitros por miligramo y un intersecto en el eje y de 326,66 milisegundos. El coeficiente de correlación fue de 0,9643, valor cercano a 1, lo que evidencia una buena correlación de los datos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Se logró una suspensión de nanopartículas de cobalto recubiertas con carbono en PbS 1 molar pH 7.4 con citrato de sodio 3 milimolar, con una estabilidad superior a las 24 horas posteriores a la preparación. Se detectó un pico máximo de absorción de la suspensión de nanopartículas de cobalto recubiertas con carbono a 281 nanómetros. Se obtuvo una curva de calibración de la absorbancia en función de la concentración en el rango de concentraciones de 0,02 a 0,40 gramos por litro, con una ecuación de ajuste lineal de los datos de A 281 nanómetros es igual a 6.38 mililitros por miligramo por la concentración en gramos por litro. Se obtuvo una curva de calibración de T2 en función de la concentración en el rango de concentraciones entre 0.1 a 10 miligramos por mililitro, con una ecuación del ajuste lineal de los datos de T2 en milisegundos es igual a menos 25.79 en mililitros por miligramo por la concentración dada en miligramos por mililitro, más 326.66 milisegundos. Hasta aquí la presentación del trabajo. Muchas gracias por su atención. Pueden dejar sus comentarios abajo o contactarme por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla.